Mariela Balucana y en los relatos Modesta Gómez y La suerte de Teodoro Méndez Ocubal, Rosario Castellanos, empleando diversos recursos estilísticos como el uso de metáforas deshumanizantes y la construcción simbólica de los espacios, nos expone de forma crítica las relaciones de poder, marcadas por la jerarquía étnico-racial y de poder, donde los personajes indígenas ocupan el lugar más bajo dentro del orden social en la ciudad de Comitán. A continuación, en este ensayo, se analizará cómo se construye dicha marginación al representar las clases dominantes, ejerciendo un racismo naturalizado y sin cuestionamiento moral. También al mostrar cómo los personajes indígenas interiorizan y asumen estas jerarquías sociales, revelando así la profundidad del racismo en sus obras. En las tres obras, Rosario Castellanos retrata a las clases dominantes como portadoras de un racismo profundamente interiorizado, que ejercen, sin conflicto moral, como si fuera parte natural de un orden social. Desde la infancia, los personajes blancos aprenden a asociar lo indígena con lo inhumano o lo negativo, anulando siquiera la posibilidad de reconocer al otro como un sujeto igual. En Balucanán, por ejemplo, hay una escena entre la niña narradora y su nana, una mujer indígena, que lo demuestra claramente. La niña quiere tomar café como los adultos y la nana le responde: te va a castigar Dios por el desperdicio. Quiero tomar café, como tú, como todos, le responde ella. Te vas a volver india, le advierte. Desde mañana la leche no se derramará, piensa. Ese momento evidencia que la niña no reconoce el ser india como una identidad, sino como una amenaza, algo inherentemente malo. Y lo más fuerte es que ese mensaje viene de otra indígena, la nana. Ahí se revela cómo el racismo se transmite como advertencia, incluso desde los propios cuerpos que son racializados. Castellanos construye este tipo de escenas con recursos narrativos que potencian el impacto simbólico. No hay dramatismos ni denuncias explícitas, sino una normalización brutal del desperdicio racial. Además, el racismo no opera solo como un acto de odio directo, sino como una estructura que despoja de subjetividad y convierte al cuerpo indígena en una herramienta funcional para el deseo y la comodidad blanca. Más adelante, en esta misma novela, esa deshumanización se vuelve más radical, ya que César, durante su recorrido por la finca con Ernesto, le dice: ahí están las indias a tu disposición, Ernesto. A ver cuándo una de estas criaturas resulta de tu color. La palabra criaturas revela que no las ve como personas, sino como parte de una maquinaria reproductiva y servil, disponible para uso o reproducción sin agencia propia. Esa misma lógica aparece también en Modesta Gómez, donde la patrona cría a Modesta como servidumbre desde muy pequeña, sin reconocer jamás que está reproduciendo una estructura de explotación racializada. Lo vemos en la frase: Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad, sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y entretenerlo. Aunque eran ambos niños, a ella no se le reconoce este estatus. El racismo la convierte directamente desde pequeña en mano de obra, en adulta forzada y en inferior por naturaleza. Cuando ella es víctima incluso de abuso, el castigo cae sobre ella, reafirmando este lugar marginal. Algo muy parecido también le ocurre a Teodoro en La suerte de Teodoro Méndez Ocubal. El tendero don Agustín no soporta que Teodoro, un indígena, se detenga frente a su tienda. Su sola presencia se vuelve una amenaza porque rompe la lógica excluyente del espacio burgués. El narrador lo expresa: pero que un indio se vuelva de piedra frente a una joyería, y no cualquier joyería, sino la de don Agustín Velasco, uno de los descendientes de los conquistadores, era por lo menos inexplicable. La metáfora toma el símbolo de la piedra, lo inmóvil, lo orgánico, y lo aplica al comportamiento humano. El indígena se vuelve una anomalía dentro de un espacio que le está vedado. Lo inexplicable no es su acción, sino su simple presencia. Y eso es lo que hace tan fuerte el estilo narrativo de Castellanos. Ella no denuncia el racismo con gritos, sino que lo muestra funcionando con una total normalidad. Los personajes no parecen malvados, solo hacen lo que creen que está correcto, y es justamente ahí, en esa naturalización de los actos, donde está el verdadero poder del racismo. Del mismo modo, en Balucanán, Modesta Gómez y La suerte de Teodoro Méndez Ocubal, Castellano muestra que el racismo hacia los indígenas no solo es impuesto por la clase alta, sino también aceptado y reproducido por los propios personajes racializados. En un primer lugar, la sumisión de los personajes indígenas no se presenta como una excepción, sino como un comportamiento aprendido que realiza sus vínculos sociales. Por ejemplo, en Balucanán, los indígenas asumen su rol de obediencia sin cuestionarlo. Cuando saludan al patrón, la narradora describe que ellos se aproximan uno por uno y le ofrecen la frente para que la toque. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado, mostrando que están moldeados para no traspasar los límites impuestos, como animales domesticados que saben hasta dónde deben acercarse sin incomodar al amo. De forma similar, en Modesta Gómez, la aceptación de su lugar es aún más doloroso. Desde pequeña, Modesta crece sirviendo a los Ochoa sin pensar en otra posibilidad, pues su identidad fue moldeada para obedecer y soportar humillaciones. Cuando Jorgito la viola, el texto señala: no quiso defenderse más, cerró los ojos y se sometió, revelando que la violencia se ha interiorizado como parte inevitable de su existencia. Más adelante, cuando trabaja como atajadora, reproduce la misma brutalidad aprendida contra otra indígena, pues la ataca brutalmente para arrebatarle un chamarro de lana.
la golpea a Lala, rasguña y le hace sangrar las orejas. Y al final piensa, no sabía por qué, pero estaba muy contenta, mostrando que su única forma de sentirse viva es adaptarse y ejercer la violencia a la que se le remite. Así se evidencia que la violencia que sufren los personajes racializados se interioriza hasta tal punto que ellos mismos la reproducen contra otros cuerpos indígenas. Siguiendo esta línea, en La suerte de Teodoro Méndez Acubal ocurre un proceso similar al de Balún Canán. El narrador describe que al caminar por las calles de Jovel, con los párpados bajos como correspondían a la humanidad de su persona, Teodoro Méndez Acubal encontró una moneda. Su gesto de mirar al suelo puede interpretarse como parte de su ser indígena, como un gesto aprendido de su sumisión. Además, al darse cuenta que se había vuelto rico, experimenta un momento de felicidad y de poder, pero de inmediato el narrador señala, era tan rico como un Caxlán, y Teodoro se asombró que el color de su piel siguiera siendo el mismo, mostrando que no solo reconoce la diferencia racial impuesta por la sociedad, sino que él mismo reproduce esa visión al asociar la riqueza con ser mestizo o blanco y asumir que su piel morena nunca podrá cambiar, aceptando así el racismo como un orden natural e imposible de transformar. Finalmente, cuando es arrestado injustamente, ninguno de los funcionarios se dio prisa por conocer su causa, y él tampoco la reclama, aceptando su destino como algo que le corresponde. Así, mientras en Balún Canán la sumisión de los indígenas mantiene el orden social, en los cuentos se revela cómo esta aceptación se vuelve parte de su identidad y sus acciones, configurando un racismo no tan profundo que moldea sus cuerpos, sus gestos y su percepción de la vida, como si la marginación fuera el único lugar posible. Por ende, el racismo moldea los cuerpos hasta que el gesto representa por completo al individuo, en un proceso metonímico donde las acciones sustituyen toda su identidad indígena. Concluimos entonces que en definitiva Castellanos construye una marginación hacia los indígenas en distintos contextos mediante recursos estilísticos que refuerzan la naturalización de la violencia y la interiorización del sometimiento, la repetición de gestos de sumisión, los silencios resignados y las descripciones cargadas de animalización revelan cómo el racismo no solo organiza la estructura social, sino que penetra los cuerpos y los vínculos entre personajes. En los tres textos, estas estrategias se articulan con el uso de metáforas que deshumanizan y la elección de escenas cotidianas donde la exclusión se manifiesta sin necesidad de ser nombrada. Así lo metonímico, lo simbólico y lo narrativo se entrelazan para mostrar que la marginación no se impone únicamente desde afuera, sino que se filtra en los gestos, los pensamientos y las relaciones más íntimas, volviéndose una forma de habitar el mundo que los personajes aceptan y reproducen. De este modo, Castellanos no solo representa la desigualdad racial, sino que la pone en evidencia desde la forma misma del discurso.